Mira, te voy a ser honesta desde el principio. Hubo un momento en mi vida en que miré mis ahorros, miré mi edad y pensé, ya es demasiado tarde. Y lo que descubrí después cambió completamente la forma en que veo el dinero. Hoy te lo quiero contar todo, sin rodeos, porque si tú también tienes alrededor de 50 años y estás pensando en empezar a invertir, o ya empezaste pero no sabes si lo estás haciendo bien, este video es exactamente para ti. Quédate, tengo mucho que contarte. ¿Sabes? Esa sensación de que el tiempo se fue volando y de repente ya tienes 50, casi 50, más de 50 y todavía no empezaste a hacer lo que siempre dijiste que ibas a hacer con tu dinero. Trabajaste, pagaste facturas, criaste hijos, quizá, cuidaste a tu familia, saliste adelante y en medio de todo eso, el tema de invertir siempre quedó para después, para cuando hubiera más tiempo, para cuando hubiera más dinero, para cuando las cosas estuvieran más estables. Y ahora miras el calendario y sientes una mezcla rara de urgencia y miedo. Urgencia porque ya quieres empezar. Miedo porque no sabes si todavía vale la pena. Eso es exactamente lo que yo quiero hablar contigo hoy. Porque lo que descubrí sobre esa pregunta no era lo que yo esperaba. Cuando empecé a investigar esto, lo primero que encontré me dejó pensando un buen rato. Según la CEPAL, que es la Comisión Económica para América Latina de la ONU, la expectativa de vida promedio en nuestra región ronda alrededor de los 80 años. 80 años, lo que significa que si hoy tienes 50, estadísticamente tienes al menos 30 años más por delante. Y cuando vi ese número, 30 años, algo hizo clic en mi cabeza. Porque mira, yo pensaba que 50 era tarde para invertir. Pero resulta que 30 años es muchísimo tiempo para que el dinero trabaje solo. ¿Sabes cuánto puede crecer una inversión en 30 años gracias al interés compuesto? Te lo explico con un ejemplo simple. Imagina que pones 10,000 pesos o tu equivalente en la moneda en donde vivas en una inversión que te rinda el 8% anual. En 30 años, sin tocar nada, sin agregar nada más, esos mismos 10,000 pesos se convierten en más de 100,000, 10 veces más, solo por dejar que el tiempo hiciera su trabajo. Eso es lo que descubrí primero, que el problema no era que hubiera llegado tarde, era que no entendía cómo funcionaba el tiempo en las inversiones. Los 50 no son el final de tu venta de inversión. Los 50 no son el final de tu ventana de inversión. Son el inicio de una etapa donde por fin tienes la experiencia para tomar buenas decisiones y el tiempo suficiente para ver resultados. Pero eso no fue solo lo primero que descubrí, porque después vino algo que me resultó mucho más interesante y mucho más útil. Lo segundo que aprendí fue algo que parece obvio, pero que muy poca gente hace antes de empezar a invertir, y es simplemente saber con exactitud desde dónde partes. Suena básico, ¿verdad? Pero te sorprendería cuántas personas abren una cuenta de inversión sin tener claro 3 números que son fundamentales. ¿Cuánto entra cada mes? ¿Cuánto sale cada mes? ¿Y cuánto queda disponible para destinarlo a inversiones? Porque si no sabes eso con claridad, es muy fácil invertir dinero que en realidad vas a necesitar pronto. Y cuando lo necesitas y tienes que sacar la inversión antes de tiempo, muchas veces pierdes parte de lo que pusiste. Entonces, lo primero que yo haría, y lo primero que te recomiendo hacer a ti, es sentarte con tus números reales. No los que crees que son, los que realmente son. Revisa tus estados de cuenta del último mes. Suma todo lo que entró, todo lo que salió, y lo que queda es un espacio real para invertir. Además de eso, hay algo que se llama fondo de emergencia, que es básicamente dinero guardado aparte entre unos 3 y 6 meses de tus gastos básicos que no se tocan, que no los inviertes, que están ahí por si algo inesperado pasa. ¿Y por qué es tan importante tener un fondo antes de invertir? Porque cuando tienes ese colchón, puedes dejar tus inversiones tranquilas. Cuando el mercado baja, no necesitas sacar nada porque ya tienes un respaldo. Y eso en las inversiones lo cambia absolutamente todo.
Ahora viene algo que a mí me tomó un tiempo entender y que ojalá alguien me lo hubiera explicado antes desde el principio. Cuando yo empecé a pensar en inversiones, tenía una idea muy vaga de para qué quería el dinero. Algo como para tener más seguridad o más futuro. Y eso resulta que no funciona. Porque hay algo que aprendí que me pareció fascinante. El instrumento de inversión correcto para ti depende completamente de para qué lo quieres y en cuánto tiempo lo vas a necesitar. No es lo mismo invertir pensando en usar ese dinero en 2 años que invertir pensando en usarlo en 15. Son estrategias completamente distintas, distintos productos, distintos riesgos, distinta liquidez. Entonces, antes de abrir cualquier cuenta de inversión, la pregunta que tienes que hacerte es la siguiente. ¿Para qué quiero ese dinero exactamente? ¿Quiero generar ingresos que complementen lo que gano cuando deje de trabajar? ¿Quiero dejarle algo construido a mis hijos, un patrimonio? ¿Quiero simplemente que mis ahorros no pierdan valor con la inflación? ¿O quiero tener más libertad para tomar decisiones en los próximos años? Todas son metas válidas, pero cada una lleva una estrategia diferente. Y saber cuál es la tuya es lo que hace que lo que inviertas tenga sentido para tu vida real. Ahora te voy a contar algo sobre el riesgo que nadie te explica bien, y es cómo funciona ese riesgo en realidad. Cuando hablamos de riesgo en inversiones, la mayoría piensa que es una cuestión de números, de porcentajes, de probabilidades, pero lo que descubrí es que el riesgo en las inversiones también es una cuestión emocional, así como lo oyes, emocional. Y esa parte emocional es lo que más importa, y te voy a explicar por qué. Imagina que inviertes tu dinero y de repente el mercado baja un 15%. Tu inversión que valía 100 ahora vale 85. ¿Qué haces? Si en ese momento entras en pánico y lo vendes, ahí sí que perdiste. Convertiste una pérdida temporal en una pérdida real. Pero si puedes respirar, mantener la calma y esperar, históricamente en el mercado vemos que se recupera y lo que parecía una pérdida se convierte en una pausa. La pregunta entonces no es solo ¿cuánto riesgo puedo tomar matemáticamente? La pregunta es ¿cuánto riesgo puedo tolerar emocionalmente? Y eso depende de cada persona. Hay quienes duermen tranquilos aunque su inversión baje el 20%. Hay quienes se angustian con el 5%. Ninguno es mejor que el otro. Lo que sí importa es que ese nivel de riesgo que elijas sea un nivel que tú puedas sostener sin perder el sueño. Porque si no puedes sostenerlo, vas a vender en el peor momento. Y ahí está la pérdida real. Ahora que entiendes cómo funciona el riesgo emocionalmente, viene lo que más me costó, por lo menos a mí entender. Y creo que es la parte más importante de todo esto. Y además es donde se pone interesante la cosa. Cuando empecé a investigar cómo distribuir el dinero para invertir, me encontré con algo que al principio me confundió y después me pareció brillante. La mayoría de las personas a los 50 piensan que tienen que ser ultra cautelosas, poner todo en el banco, no arriesgar nada, y de cierta forma tiene lógica, ¿no? Ya no eres joven, ya no tienes tanto para recuperarte de una pérdida, pero aquí está lo que considera esa lógica. Si tienes 30 años por delante y pones todo tu dinero en el banco sin rendimiento, la inflación se lo va a ir comiendo poquito a poquito, sin que te des cuenta y sin que te duela, pero sin parar. Lo que significa que también hay un riesgo en ser demasiado conservador. El riesgo de que tu dinero pierda poder de compra cada año. Entonces, la estrategia inteligente para esta etapa no es que todo esté seguro o que no tenga riesgo. Es el equilibrio pensado y eso se llama diversificación. Distribuir el dinero en distintos tipos de instrumentos para que si uno baja, los otros lo sostengan. Te voy a dar algún ejemplo concreto de cómo podría verse esa cartera para un perfil conservador a los 50 años. No es una recomendación de inversión, es un ejemplo educativo para que entiendas cómo funciona la lógica. Una parte grande, digamos, entre el 40 y el 50% en fondo de renta fija con liquidez inmediata. ¿Qué significa esto? Que ese dinero está disponible si lo necesitas, genera un rendimiento estable y no tiene volatilidad de las acciones.
es como un ancla en tu cartera. Otra parte, alrededor del 25%, es un instrumento que te proteja de la inflación. Porque si la inflación sube un 6% al año y tu dinero no crece al menos ese 6%, estás perdiendo, aunque el número de tu cuenta no baje. Otra parte, como el 15%, en instrumento en una moneda fuerte como el dólar. Esto te da protección ante un movimiento de la economía local que ninguna de nosotras puede predecir. Y una parte más pequeña, el 20% restante, en activos que pueden crecer con el tiempo, acciones de empresas grandes y sólidas o fondos que agrupan muchas empresas para que no dependas de que le vaya bien solo a una. En México puedes acceder a todo esto desde plataformas como GBM+, Cuspid o CETES Directo. Si estás en otro país de Latinoamérica, busca tu plataforma de inversión digital regulada. En casi todos los países ya existen equivalentes accesibles. Y lo mejor de todo esto, no necesitas revisar tu cartera cada mes ni cada semana. Cada 3 o 6 meses es suficiente para ver cómo va y hacer pequeños ajustes si algo cambió en tu vida. Una buena cartera no es la que tiene los mejores rendimientos, es la que puedes mantener con tranquilidad cuando las cosas se ponen difíciles. Ahora, ¿cómo funciona empezar cuando tienes miedo? Mira, esto es algo que me parece muy importante decirte, porque creo que es donde muchas personas se quedan atascadas. El miedo a equivocarse es canijo. Y si elijo mal el instrumento, y si el mercado baja justo cuando yo empiezo, y si no entiendo bien lo que estoy haciendo, esas preguntas son totalmente válidas, pero también son las que pueden mantenerte paralizada durante años. Lo que descubrí sobre cómo aprende el cerebro a invertir es algo que me pareció súper curioso. No aprende estudiando, aprende haciendo. Así que la confianza no viene antes de empezar, viene después. Por eso mi recomendación no es esperar a que lo entiendas todo. Mi recomendación es empezar con poco, con el 10% de lo que tienes ahorrado, por ejemplo. Puedes poner eso en un instrumento más simple y más seguro y que lo tengas disponible y empezar a observar cómo se mueve, cómo te sientes cuando sube, cómo te sientes cuando baja, qué preguntas te surgen. Esa experiencia con tu dinero real en el mercado real vale más que cualquier otro curso, porque es información sobre cómo funcionas tú con el dinero y eso no te lo puede enseñar nadie más. Y hablando de cómo funciona el mercado, hay algo que quiero contarte que a mí me ayudó muchísimo a perder ese miedo. Y es cómo funciona el mercado cuando éste baja. Una de las cosas que más miedo me daba al principio era pensar que el mercado bajara justo cuando yo empezara a invertir, como si el universo conspirara en mi contra. Y luego encontré algo que me tranquilizó bastante. Alguien analizó todas las grandes crisis financieras de los últimos 100 años. Y checa esto. Las crisis del 29, la del 2008, la de la pandemia del 2020, todas las grandes caídas del mercado. Y lo que encontraron fue, en promedio, el mercado tarda entre 2 y 3 años en recuperarse después de una gran crisis. 2 o 3 años, lo que significa que si tú puedes dejar tu dinero fijo sin necesitarlo en ese plazo, no es una caída, es una pausa. No es una pérdida, es una pausa. Y la única forma real de perder el dinero en una inversión es vender cuando el mercado está bajo. Así que si no lo vendes, la pérdida no se materializa. Es solo un número en una pantalla que va a subir de nuevo. Eso fue lo que más me ayudó a perderle el miedo. Entender que el mercado no es un casino, es un sistema que sube y que baja en ciclos. Y las personas que ganan a largo plazo no son las que mejor predicen cuándo va a bajar, son las que permanecen cuando baja. Así que es importante ajustar el plan que se adapte a tu vida. Hay algo más que quiero contarte, porque creo que genera mucha ansiedad innecesaria. La idea de que una vez que armas tu estrategia de inversión ya no puedes cambiarla, que tienes que mantenerla exactamente igual para siempre. Eso no es así. Tu cartera de inversión es algo vivo, se adapta a tu vida. Si en algún momento necesitas más liquidez porque algo cambió, puedes ajustarla.
Si tus metas cambiaron porque surgió algo inesperado, puedes ajustarlo. Si de repente quieres destinar dinero a algo importante, un viaje, un proyecto, lo que tú decidas, puedes ajustarlo. La vida no entra en un plan perfecto y una buena estrategia de inversión lo sabe. Lo que sí recomiendo es revisarla cada 3 o 6 meses. No para hacer cambios dramáticos, solo para ver cómo va, si sigue alineada con lo que quieres y si hay algo pequeño que vale la pena ajustar. Eso es todo lo que necesitas para mantener una estrategia totalmente sana. No monitorees diario, no necesitas angustia constante, solo la revisión periódica con calma. Mira, lo que más me quedó de todo esto es algo muy simple. El mejor momento para haber empezado a invertir era hace 20 años. El segundo mejor momento, sin duda, es hoy. No mañana cuando entiendas más. No el próximo mes cuando tengas más dinero. No cuando las cosas estén más estables. Hoy, con lo que tienes, desde donde estás, porque las opciones que tengas a los 65 o a los 70 se construyen con las decisiones que tomaste hoy. Y eso no necesita permiso de nadie. Oye, y antes de que te vayas, me gustaría saber algo. De todo lo que vimos hoy, ¿qué fue lo que más te hizo pensar? ¿Qué descubriste? ¿Qué no sabías? Cuéntame en los comentarios. En serio, me encanta leerte. Y me gusta saber qué es lo que resuena contigo, porque eso me ayuda a saber de qué hablar la próxima semana. Y si este video te ayudó a ver algo diferente, suscríbete. Cada semana explico algo nuevo sobre cómo funciona el dinero y cómo entenderlo para usarlo mejor a nuestro favor. Nos vemos en el siguiente video.